Que le bendiga, hermanos, una vez más. Se pueden sentar. Le damos gracias a Dios por un día más que nos da de vida, ¿no? Así es, amén. Él es bueno, Él es bondadoso y Él es misericordioso con nosotros. En este día continuamos con el estudio del ministerio. La semana pasada hablamos sobre las cartas de recomendación. Ha sido una de mis favoritas predicaciones. Estuve analizándola esta mañana antes que la subiera a YouTube, ¿no? Es muy importante, estaba meditando en eso, qué tan importante es recibir cartas de recomendaciones de los ancianos de nuestra iglesia. Si nosotros un día pensamos ir a ministrar a una parte, recibimos cartas de recomendaciones, así como Pablo se la daba a Timoteo, Pablo se la dio a Tito, Pablo se la daba a las personas que mandaba, a las iglesias que estaba estableciendo, cartas que verdaderamente los recomendaba y le decía quién eran personas fieles a Dios. Y que sea de esa manera, porque hoy en este día hay mucha gente ministrando a diferentes lugares y a las personas líderes de la iglesia, a los obispos de las iglesias, se les olvida pedir cartas de recomendación, porque la persona es muy reconocida. Piensan que la persona, digamos, tiene las calificaciones necesarias para estar ministrando en la iglesia, ¿no? Y pues la gente se lleva por la emoción y no le pregunta a la persona quién es tu pastor, dónde te congregas. No le pregunta nada de esto. Podemos mirar que el apóstol Pablo, en el mensaje pasado, él se congregaba en una de las iglesias de Antioquía. Él fue llamado al ministerio, él fue separado, él y Bernabé, y lo separaron porque el Espíritu Santo dice: sepárame a Bernabé y a Saulo en ese tiempo para la obra que le he llamado, ¿no? Miramos que en su primer viaje ellos se van y regresan una vez más a la iglesia de Antioquía, les dan reporte, le dan exactamente lo sucedido en su viaje. Y después se quedan un buen rato ahí ministrando con los demás hermanos. Y podemos mirar en el segundo viaje también, va y después una vez más regresa a la iglesia, ¿no? Y eso es muy importante. La gente ocupa que darnos una buena recomendación. Así como en el trabajo, en lugares, supervisores dan recomendaciones a una persona para que vayan y obtengan otro mejor trabajo. Que la recomendación vale bastante, que también nosotros seamos recomendados. Y una de las cartas que estaba leyendo del apóstol Pablo era cuando les mencionaba que iba a mandar a uno de sus ayudantes, me olvidé exactamente el nombre, uno de los ayudantes, porque él se preocupaba por ellos, porque era el único que se preocupaba. Dice: a los demás se están preocupando por las cosas materiales y no se preocupan por usted, y por eso mando a esta persona, ¿no? Si usted quiere escuchar ese mensaje, está en YouTube, vaya a YouTube y busque Radio MDK, y ahí puede buscar el mensaje que se subió en esta mañana. Se llama Cartas de Recomendaciones, y en este día yo quiero hablar sobre el apostolado. Este es el estudio del ministerio, parte 14. Y en este día quiero comenzar nomás con lo que la perspectiva que yo crecí, que yo tenía sobre el apostolado. Nosotros crecimos en una iglesia pentecostés, y en la iglesia pentecostés no creían sobre los apóstoles, ¿no? Y yo crecí con esa mentalidad que ya no había apóstoles, que los apóstoles eran nomás los 12. Inclusive cuando estuve yo asistiendo a los institutos bíblicos, en la iglesia donde asistía yo a los institutos bíblicos, también las personas, el pastor no creía en apóstoles, ¿no? Pero ha llegado el momento de estudiar sobre el apostolado y esas preguntas vamos a contestar sobre el apostolado. Y para comenzar, queremos leer primero Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 13. Comenzamos con eso. Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 13. No tiene Biblia, las Biblias están atrás. Y la voy a leer yo en la versión, el lenguaje actual, que dice: los apóstoles que vieron a Jesús subieron al
los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. En este pasaje acabamos de leer básicamente los 11 nombres de los discípulos que Jesús escogió para el ministerio. Escogió 12, pero ahora miramos 11. ¿Por qué? Porque sabemos que Judas murió y por eso ahora hay 11. La selección, ustedes si quieren saber de la selección de los discípulos de Jesús, cuando Jesús seleccionó a los discípulos, ustedes pueden leer Mateo capítulo 10 versículo 2 al 4, o también lo pueden mirar ustedes en Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19, y también lo pueden mirar ustedes en Lucas capítulo 6 del versículo 12 al 16. Ustedes pueden saber y pueden mirar los mismos nombres que acabamos nosotros de leer en Hechos capítulo 1 versículo 12. Lo interesante de este pasaje de Hechos, de este pasaje que acabamos de leer, es que ya no se les describe a estos 11 como discípulos. Miramos que anteriormente en Marcos, Mateo, en Lucas, en Juan se les llama discípulos, pero aquí como que ya cambió el nombre. Por primera vez en la Biblia encontramos la palabra apóstoles. Se les llama apóstoles a estos 11, más el que iban a elegir después, el que iba a sustituir a Judas, ¿no? Y esta palabra se usa para describir a estos 11 o a los 12 con Matías, que eran los discípulos de Jesús. Ahora estamos mirando que la palabra que se usa para describir a estos 12 ya no son discípulos. Ahora es el apostolado. ¿Qué es la diferencia? Me pregunto yo y me preguntaba cuando estaba estudiando, ¿qué es la diferencia entre discípulos y apóstoles? ¿Por qué en los evangelios se les llama discípulos y de repente ya asciende nuestro Señor Jesucristo? Y en Hechos empiezan y se hablan sobre los apóstoles. Y quise buscar la definición de la palabra discípulos, y agarré el diccionario español, El Mundo. Y el diccionario español describe o define la palabra discípulos como un estudiante, como un alumno. Ahí como que se me fueron un poquito ya las dudas, las preguntas que tenía. Esto me hizo entender que las 12 personas que Jesucristo había seleccionado para que lo siguieran eran las personas que Él estaba enseñando. O sea, preparando para una responsabilidad, para un trabajo que Él quería que ellos llevaran a cabo en un tiempo exacto, cuando era el momento adecuado que ellos llevaran ese trabajo. O sea, los 12 discípulos eran estudiantes. Durante el tiempo que Jesús estaba en la tierra, mientras el tiempo que Jesús estaba vivo, aquí con nosotros, eran estudiantes. ¿Cuál era el trabajo que Jesús les estaba entrenando para hacer? Y es otra pregunta. ¿Qué era lo que Jesús estaba entrenando? Si estos eran estudiantes, si estos eran alumnos, ¿qué es lo que Jesús les estaba enseñando a estos 12 discípulos? Era predicar, era pregonar que el reino de los cielos ya se había acercado. Y esto lo podemos mirar nosotros en San Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 14. Este mensaje solo tenía como objetivo ser llevado a los judíos, y eso lo pueden mirar en Mateo 10. Se le da una orden específica, y Jesús es el que les da las instrucciones. Más aparte de llevar este mensaje, el mensaje que el reino de los cielos ya se había acercado, los discípulos también tenían una responsabilidad. ¿De qué? Tenían que sanar enfermos, tenían que limpiar leprosos, tenían que resucitar muertos y echar fuera demonios. Ese fue el trabajo. Eso fue lo que se le mandó a los 12. Todo ese trabajo que se le dio tenía instrucciones específicas.
Y una de esas instrucciones lo miramos en lo último del versículo 8 de Mateo capítulo 10, que dice: no cobren nada por hacerlo. Les mandó a hacer un trabajo y les da instrucciones. Y estas son las instrucciones que yo les quiero dar a ustedes. Dice: no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Durante el transcurso de la vida de Jesús les enseñaba a sus discípulos a hacer muchas cosas. Cosas que eran necesarias para el ministerio, cosas que iban a ser necesarias para ellos hacer en un momento necesario. Y una de esas cosas era orar. Y los estudiantes le pidieron a su maestro que les enseñara a orar. Y esto ustedes lo pueden mirar en San Lucas capítulo 11. Jesús les enseñó a orar. ¿Acaso no sabían orar ellos? Es una buena pregunta, y la cosa es, y no vamos a tomar ese tema hoy, pero la cosa que queremos mirar es que ellos querían saber cómo orar. Querían saber cómo Jesús oraba. Esto indica que los discípulos todavía estaban aprendiendo. Si preguntan, enséñanos a orar, como que no sabían todavía orar exactamente. Digo esto porque en Mateo 17, del 14 al 21, y estamos hablando que estaban aprendiendo lo necesario del ministerio de los discípulos. Podemos mirar que en Mateo 17, versículo 14 al 21, Jesús se enoja con sus discípulos porque no pudieron sacarle los demonios a un muchacho poseído por ellos. Jesús se enoja, y esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos acerca del aprendizaje. Y esto lo pueden mirar en Mateo 17, versículo 18. Dice: ustedes están confundidos y no confían en Dios. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Jesús les pregunta y le dice: ¿cuándo van a aprender? No pudieron sacar. Era un trabajo que Jesús ya les había encomendado. Vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, sanen, liberten a los endemoniados, a las personas que están endemoniadas. Y ahora le traen a estos 12, a estos discípulos, a estos estudiantes que caminaron con Jesús, que pudieron mirar cómo se hacían las cosas. Sí, no nomás era un estudio académico donde se leían los libros o donde les enseñaban en una clase, sino también les mostraba cómo se hacían las cosas. Porque cuando hacían milagros, cuando Jesús hacía el milagro, ¿quién estaba presente? Sus discípulos. Entonces ellos pudieron mirar, ellos pudieron observar cómo Jesús estaba haciendo las cosas. Yo soy una de las personas que puedo leer un libro, pero aprendo más cuando me lo demuestran cómo se hace. Se me quitan completamente las dudas. Puedo leer un libro, pero todavía voy a tener un poco de dudas. Pero cuando el profesor decía: mira, de esta manera se hace, entonces se me prendía completamente el foco. Y de esa manera Jesús le demostraba a sus discípulos para que no quedara ninguna duda. Porque había momentos que Jesús hablaba con parábola que ni siquiera tampoco los discípulos le entendían. Que Jesús ocupaba que clarificárselos bien. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que ellos podían entender. Entonces, cuando sucedió esto, que los discípulos no pudieron echar los demonios de este muchacho fuera, Jesús se molesta. Y Jesús le dice: ¿cuándo van a aprender? Los estudiantes estaban aprendiendo y no pudieron poner en obra lo que se le habían enseñado. Esto demuestra que Jesús todavía les estaba enseñando a sus discípulos. No pudieron hacer algo que debían de hacer ellos, que se les había enseñado. Ellos todavía no eran graduados de ser estudiantes o ser alumnos. El requisito principal para poder ser graduado como alumno era tener toda la confianza en Dios. Ese era el requisito necesario. La fe en Dios, en que Él
los iba a respaldar. Eso les iba a permitir a los discípulos poder hacer todo lo que se les había enseñado. Y esto es lo que Jesús les dice a sus discípulos en el versículo que acabamos de leer. Cuando no pudieron echar fuera a los demonios en Mateo capítulo 17. Eso les iba a permitir a los discípulos poder hacer todo. Tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él les había enseñado. Todo lo que Él les había ordenado. Tener gran confianza en Dios. Tener gran confianza en Dios. Esto Jesús lo clarifica antes que ascendiera al cielo, cuando dijo en Mateo 28, 18 al 20, cuando Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús se lo dice a sus discípulos. Primero él les dice: tengan confianza en Dios. Y después, antes que encendiera al cielo, dice: toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Desde ese momento los discípulos empiezan a tener confianza en Dios. Esto lo sabemos porque empiezan a creer más en lo que Jesús empiezan a creer más, porque había una gente que estaban dudando en Jesús, y esto lo podemos mirar en Mateo 28. Sus discípulos estaban dudando, y Mateo 18 lo decía. Había unos que estaban dudando que verdaderamente el que ellos estaban mirando hablando, ellos pensaban que era otra persona, no creían que él había sido resucitado. Y esto lo podemos mirar el Mateo 28, versículo 16, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y estuve leyendo otras versiones exactamente qué significaba el dudar. Las otras versiones lo clarificaron bien. Algunos dudaban que verdaderamente Él era el que estaba con ellos. Básicamente sabemos que Tomás había dudado que Él había resucitado. Pero se le apareció a Tomás, y miramos y sabemos esa historia. Pero cuando Jesús les dice: toda potestad se me ha dado, cuando dice: pongan toda la confianza en Dios, y si ponen toda la confianza en Dios, yo les estoy diciendo que Dios me dio toda la autoridad. Vayan y hagan discípulos, bauticen. Y parece que de repente como que empiezan a poner más confianza. Y digo esto yo porque en Hechos capítulo 1, versículo 4, los discípulos obedecieron una orden que Jesús les había dado. Si tenían duda, ¿cómo iban a obedecer algo? ¿Pero por qué? Tenían que tener confianza y verdaderamente tenían que entender que Él era, y que lo que Él estaba diciendo se ocupaba que obedecer. Y Jesús les ordena de mantenerse juntos y de no salir de Jerusalén hasta que Dios el Padre los bautizará con el Espíritu Santo. Y eso lo puede mirar usted en Hechos capítulo 4. Esto indica que ellos querían a Jesús porque obedecieron en lo que Él les había ordenado. Esto es lo que a mí se me hace entender. Ya la confianza en Dios era bastante. El maestro ya no estaba. Ahora ellos tenían que actuar por sí solos. Ellos ya no eran estudiantes. Me gradué yo el año pasado, en mayo, de mi maestría en psicología. Llegó un momento que donde estaba siempre el maestro. Siempre me reportaba con el maestro. Hacía mi internado, pero había el supervisor y después me reportaba con el maestro. Pero ya no existe el maestro. Existirá el supervisor, pero el maestro ya no existe. ¿Por qué? Porque ahora, según la persona graduada, ya ocupa que conocer su materia, ya ocupa que practicar lo que se le enseñó. Ahora los discípulos ya no tenían al maestro, o ellos ocupaban que practicar lo que se les había enseñado.
el trabajo que se les llamó a hacer, y van a empezar a llevarlo a cabo como graduados. El trabajo era de llevar el mensaje de Jesús. Ese era el trabajo. Y hacer más discípulos, y hacer más estudiantes. Ese trabajo que los discípulos graduados iban a emprender, es lo que define la palabra apóstol. Apóstol es una palabra que, según el Nuevo Diccionario bíblico ilustrado, dice que proviene del griego apostello. Y apostello en el griego significa enviar en pos de sí, o enviar en pos, o enviar de parte de. Eso es el significado en griego. Básicamente Jesús fue enviado ¿por qué? Por el Dios Padre. Los discípulos fueron enviados ¿por quién? Por Jesús. Fueron enviados a dar un mensaje. Y ahora regresamos a lo que leímos al principio. Hechos capítulo 1, versículo 2 al 13. Aquí miramos que ya no eran los 12, sino ahora ya no eran los discípulos, sino ahora son los apóstoles. Ahora solo hay 11, porque Jesús, el que lo entregó, ya había muerto. Sí, Judas, perdón. Si seguimos leyendo el versículo 21, habla que otra persona ocupaba que tomar el lugar de Judas. Esto era para que esta persona les ayudara a anunciar la palabra de Dios, a anunciar el mensaje que Jesucristo les había dado que llevaran. Y habían requisitos para obtener esta posición. No cualquier persona podía obtener esta posición, había requisitos. Los candidatos para poder obtener esta posición tenían que ser alguien que desde un principio estaba caminando con Jesús. Alguien que lo conocía, y ahí lo dicen en el libro de Hechos capítulo 1. Alguien que lo conocía desde el bautismo de Jesús hasta el momento que él subió hacia el cielo. Esos eran los requisitos. Y solo había 2 candidatos. La Biblia nomás habla de 2 candidatos. Habían 2 personas y el seleccionado fue Matías. Y ese fue el que reemplazó ¿a quién? A Judas. Él iba a hacer el trabajo que le correspondía a Judas, y lo miramos. A cada discípulo le correspondía un trabajo. Y el trabajo que le correspondía a Judas no se los iban a echar ellos encima, sino tuvieron que escoger a otra persona para que hiciera ese trabajo que a Judas le correspondía. Y estos son los 12 apóstoles que fueron enseñados por Jesús. Estos son los pilares de la iglesia de Cristo. Pilares, ¿por qué? Porque ellos recibieron todo el conocimiento, ellos agarraron todo lo que Jesús les enseñó, y ahora eso todo lo que tenían que enseñar. No iban a enseñar más, ni iban a enseñar menos. Es el mensaje que Jesús les dio, lo ocupaban que enseñar completamente como se los dio. Y esos son los fundadores de la iglesia, los apóstoles. Después de enseñar y después que la gente aprendiera el mensaje de Jesús, después que los nuevos estudiantes, o sea, los nuevos discípulos, conocieran completamente el mensaje de Jesús, que iban a ser estudiantes. No siempre somos estudiantes, llega un momento donde somos expertos, pero lo digo en una palabra humilde, porque siempre hay un momento, hay un lugar para poder aprender a cada momento. Y ese estudiante es experto y ahora empieza a enseñar a los demás. Pregunto, ¿qué hay de aquellos que ya habían aprendido todo y que ya no eran estudiantes sino ahora enseñaban? ¿Qué hay de esas personas? Porque los discípulos fueron estudiantes un tiempo. Después ellos fueron los maestros, a ellos se les llaman los apóstoles. Ahora, ¿qué hay de aquellas personas que fueron
estudiantes por un momento, pero ahora conocen bastante la palabra de Dios. ¿Acaso ellos eran apóstoles también? ¿O acaso ellos son apóstoles? Y es una pregunta. No todos. Ellos no eran apóstoles, no todos son apóstoles. Examinemos a una pareja, y hoy salimos temprano. Examinemos a una pareja que sabía el mensaje de Jesús y que enseñaba a otros el mensaje correcto de Jesús, pero no eran apóstoles. Y esta pareja es bien conocida en el cristianismo porque se habla de ellos, Priscila y Aquila. En Hechos capítulo 18, versículo 24 y 28, nos hablan de cómo Priscila y Aquila instruyeron a Apolos en el camino correcto de Jesús. En aquellos tiempos, Apolo era muy grande. ¿Por qué? Porque parecía que en uno de los capítulos bíblicos parecía que había contienda. Pero unos decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Pablo. Soy este Apolos. Y la Biblia dice que este era un muchacho, una persona llena de sabiduría de la palabra de Dios. Fue buen instruido de la palabra de Dios. No más que al principio, cuando Priscila y Aquila lo conocieron, el único mensaje que él conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Priscila y Aquila lo toman. Ellos, una pareja que conocía, que llegó un momento, como todos nosotros, que fuimos principiantes, pero quisimos correr, quisimos seguir, quisimos conocer más para poder enseñar a los demás. Entonces esta pareja, al madurar, al crecer, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Aquilas iba con Pablo a las sinagogas a tratar de convencer a las personas a hablarles de Jesús. Y cuando una persona trata de convencer, especialmente cuando una persona va a las sinagogas, ¿qué vas a encontrar en las sinagogas? Gente religiosa, gente conocedora de su doctrina. Eso es lo que vas a encontrar en la sinagoga. Aquilas tenía la capacidad y la valentía porque él entendía que él sabía. Iba a las sinagogas y predicaba de este mensaje de Jesús, ¿no? Esta pareja toman a Apolos, lo llevan a su casa y lo instruyen en el camino correcto de Jesús, en el mensaje correcto de Jesús. Pero la Biblia nunca menciona a esta pareja como apóstoles. La Biblia nunca los menciona a ellos como apóstoles, sino como judíos que predicaban la palabra de Dios. Recordemos que las posiciones son dadas por Dios. Nosotros no tomamos títulos nomás por tomarlos. Fue el Espíritu Santo que le dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y esto lo miramos en Hechos capítulo 13. Solo Dios es el que da las posiciones. Él sabe por qué las da. Él no pone cargas a las personas que no puedan llevar. Más a las personas. No les pone carga de más a las personas. Más aparte de los 12 apóstoles originales, la Biblia menciona de otros apóstoles que no tenían los requisitos que los apóstoles pusieron para poder dar el lugar que era de Judas. Y esto lo vamos a comenzar para la próxima semana. Y nomás le digo esto: el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él no caminó con Jesús, pero él fue apóstol. No nomás eso. Leí los pasajes bíblicos. En un pasaje bíblico
y para la próxima semana se les traigo exactamente. Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, en la Biblia lo llaman apóstol. Sí, es que hay 12 que caminaron con Jesús. Hay 12 que vieron exactamente todo lo que Jesús había dicho. Que cuando había un problemita, la gente iba hacia ellos. Como cuando hicieron el concilio en Hechos capítulo 15. Cuando la gente judía religiosa decían que la persona se ocupaba que sin cursidar, si no eran salvos. Entonces van con los apóstoles y los ancianos de la iglesia para poder discutir este tema, para saber qué iban a decir los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos conocían el mensaje verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos eran los adecuados que iban a contestar esas preguntas. Ahora hay apóstoles, sí, pero como les dije, la definición es de ir a llevar el mensaje. No es el apostolado exactamente como los discípulos. Ellos no pueden cambiar nada que está en la Biblia. Para nada. La Biblia ya está establecida. Nosotros seguimos la Biblia exactamente como está. Pero estos apóstoles de hoy, en inglés se les llama misioneros. Estos apóstoles de hoy van a lugares donde no se predica la palabra de Dios. Van y llevan el mensaje de la palabra de Dios. Están ahí por un momento. Y después, al estar ahí, al terminar, ellos empiezan a seleccionar obispos de la congregación, de las personas que pudieron aceptar a Cristo, que pudieron conocer el mensaje de Jesucristo. Los dejan plantados ahí y continúa su misión. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo con Bernabé. Esto es lo que hizo Tito. Pablo le dio un mensaje después que Pablo estaba encarcelado. Pero muy interesante, la cárcel de Pablo no era una prisión. Y estuve estudiando esto. Básicamente se le rentó una casa. ¿A quién prisionero se le va a rentar una casa? ¿A quién prisionero inclusive se le va a poner ayudantes? Eso es lo que Dios hace para sus hijos. En ese momento, cuando Pablo estaba, digamos, en prisión, manda a Tito. Y dice, vete y establece ancianos en cada ciudad. Él nomás iba a predicar, establecía ancianos y seguía. Pablo al principio hacía lo mismo. Era apóstol, establecía iglesias, pero regresaba una vez más a Antioquía, a la iglesia donde él permanecía. Este es el apostolado. Comenzaron los 12 discípulos que eran estudiantes de un principio, cambiaron su nombre a apóstoles. Los pilares de la iglesia cristiana, los pilares de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, su trabajo era de predicar. Ellos no iban a atender gente. Y lo podemos mirar, si usted sabe Biblia, parece que había un desorden y que la gente estaba murmurando que porque los mismos cristianos no estaban tomando cuidado de las viudas. Entonces tuvieron que seleccionar a 7 personas para que las atendieran, para que distribuyeran lo que iban a distribuir. No dicen exactamente qué. Porque ellos dijeron, nosotros nos vamos a dedicar en predicar la palabra de Dios. Su trabajo de ellos era de predicar la palabra de Dios, de ir a hacer discípulos. Ese es el trabajo del apóstol, de ir a hacer discípulos. El apostolado, ahora no es una... les digo que el apostolado, a todos aquellos apóstoles que están escuchando, no es nomás de estar en la iglesia y ser apóstol. Es un llamado de Dios que le da para ir a los lugares que nunca se han predicado la palabra de Dios.
No se vaya por ahí por Los Ángeles. La otra vez estaba manejando yo por Los Ángeles y en una calle que se llama Vermont, en una cuadra habían 6 iglesias. No quiero decir nada, pero la pregunta que yo me hice, ¿sería la voluntad de Dios que 6 iglesias estén en esta misma cuadra? Y si usted camina por toda la Vermont, casi en cada cuadra, así como de la Grevillea a la Burin, hay una iglesia. En la otra cuadra hay otra iglesia. Y hay otra iglesia. Y yo me pregunto, ¿es cómodo predicar aquí en Estados Unidos? ¿Es cómodo? Pero ¿qué tal en predicar en los ranchos donde no se ha predicado la palabra de Dios? ¿Qué tal en predicar en los países árabes? A mí no me han llamado al apostolado y le doy gracias a Dios por eso. Sería yo un cobarde. Porque si ustedes saben, todos los discípulos excepto Juan fueron mártires, fueron asesinados por predicar la palabra de Dios. Este es el mensaje del apostolado para la semana que viene. Lo terminamos. Oremos. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos tu nombre. Usted es grande, usted es poderoso, usted es digno, mi Dios. No hay nadie como usted, mi Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aprender cada día más de tu palabra. Que la obedezcamos, mi Dios. Que podamos conocer para poder enseñar a las demás personas. Que no nomás siempre nos quedemos como un estudiante, mi Dios. Porque usted nos ha dado las habilidades, mi Dios, para poder también enseñar a otros. Que podamos aprender para poder enseñar a otros. Especialmente en nuestra casa, en nuestra familia, porque nuestra familia lo necesita, mi Dios. Usted mandó a que le predicáramos a todos los mundos, pero básicamente, mi Dios, si nosotros no le predicamos a nuestras familias, hemos perdido todo. Ayúdanos, mi Dios, a aprender para predicarle a nuestras familias y después para poder enviar el mensaje a donde usted quiera que nosotros nos se quiera enviar, mi Dios. Quita todo miedo, todo cobardismo de nosotros, mi Dios. Que le podamos amar de corazón, mi Dios. Y que le podamos obedecer, mi Dios. Graba tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos, mi Dios, al leer se nos puedan pegar las cosas, mi Dios. Que, mi Dios, al predicar tu palabra, mi Dios, en la calle o donde usted nos lleve, mi Dios, nos pueda recordar su palabra para dársela, mi Dios, a la gente, para que se quede, mi Dios, sin confusión, mi Dios. Ayúdanos. Tu palabra es bendita, tu palabra es lo que necesitamos, es lo que este mundo necesita. Tu palabra es lo que la iglesia necesita. La iglesia no ocupa música moderna, beneficia, pero no lo que ocupamos es tu palabra. Tu palabra nos va a ayudar a ser mejores personas, a ser una iglesia, mi Dios, sin mancha y sin arruga, mi Dios. Usted no quiere sacrificio, sino quiere obediencia, y obediencia a tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí, mi Dios. Usted conoce sus situaciones, mi Dios. Sea usted animándolos, sea usted sanándolos, mi Dios. Sea usted dándoles fuerzas necesarias, mi Dios. Que ellos se enamoren, que nos enamoremos más de ti a cada momento, mi Dios. Que huyamos de la tentación, mi Dios. Que demos buen testimonio, mi Dios. Que podamos también recibir cartas de recomendaciones, mi Dios. Y que las recomendaciones sean recomendaciones, mi Dios, excelentes. Para poder ayudar a tu iglesia, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le paso la parte.